Padre Celestial, en esta noche agradecemos todas las cosas que nos has brindado durante esta semana, las bendiciones que nos has dado. Te agradecemos por la tarde, por la salud, por nuestros trabajos. Te pedimos que nos acompañes esta noche, que nos ilumines y que tu espíritu nos acompañe para poder comprender la clase, que nos llenes de sabiduría para poder ser mejores personas cada día. Te pedimos por todas las personas que necesitan de ti en este momento, por los hermanos que no se han podido conectar y los que estamos conectados. Te pedimos, Padre, que nos llenes de iluminación y que tu Santo Espíritu siempre nos guíe y nos proteja. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanos y hermanas, empezamos, Aloncito. Así es, Alvarito. Bueno, pues para hacer una pequeña introducción nada más, que se nos queda por fuera. Muy buenas noches a todos. De verdad es un gusto, como siempre, eh, tener a Alvarito acá con nosotros. Alvarito nos acompañó hace 15 días también con una exposición magistral, diría yo, doblemente magistral, que pudimos apreciar todos. Creo que fue algo muy edificante. Es algo muy bonito, Alvarito, poder tenerte a vos acá. Es un gusto también para el Ministerio San Francisco de Sales poder tener a prominencias acá con nosotros, ¿verdad? Y me enorgullece decir que es un hermanito también mío en Dios. Alvarito, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy yo sé que va a ser un tema muy edificante para todos. Desde ya, muchas gracias. Y pues a todos los que se han conectado en esta clase también, de verdad, que Dios les bendiga. Y pues quedamos en tus manos, Alvarito. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y bendiciones a todos. Muchas gracias, Montiel. A mí me alegra mucho también poder decir lo mismo que vos dijiste de mí, de vos. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido y me llena mucha felicidad cada viernes que nos toca hablar de los temas que nos conciernen en este curso de Biblia. Agradezco a las personas que han perseverado. La perseverancia es algo que de lo que vamos a hablar hoy es un elemento distintivo de aquel que va a ser salvo, es un elemento distintivo de aquel que ha sido llamado y ha contestado. Hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, que muchos le llaman el Evangelio del cristiano maduro. O sea, digamos, dicho de otras palabras, los Evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque esto se hizo en los primeros siglos, agarraron los tres Evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Como estaban escritos en rollos, se abrieron los rollos al mismo tiempo y los exégetas o los estudiosos de la Biblia se dieron cuenta que los tres tienen las mismas características, o sea, más o menos llevan el mismo desarrollo los tres. Sin embargo, el Evangelio de San Juan se sale de esta sinopticidad, por decirlo de alguna manera, y se convierte en un evangelio diferente. Es un evangelio diferente al resto de los evangelios. Cambia la visión que tiene de Jesús. Recordemos que Juan tiene una muy cercana, pero es cercanísima, discípulo amado. Tiene una relación muy cercana necesariamente con Nuestra Señora, la Virgen María. Él mismo dice que tiene una relación muy cercana con Jesús porque él mismo se confiesa el discípulo amado y además es el discípulo que llegó a mayoría, digamos, a mayor edad y fue el único que a pesar de que en algún momento fue colocado en un caldero de aceite hirviente, pues por los milagros, ¿verdad? Juan sobrevivió y se fue a vivir a la isla de Patmos y se supone que ahí dio final a sus días y fue el único de todos los apóstoles que no murió martirizado. Eso es interesante y algunos interpretamos que esa preservación del martirio
tiene mucha relación con la cercanía con Nuestra Señora, la Virgen María, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, el lenguaje de Juan en el Evangelio es un lenguaje misterioso. Se dice que es el más místico de todos los evangelios, y todo en este evangelio lo hace un evangelio singular. La visión de Jesús en su lenguaje nos lleva, a pesar de que el evangelio de Juan es un evangelio que podríamos decir espiritual, y efectivamente lo es. O sea, el evangelio de Juan se dice que es para el cristiano porque debe haber cierta formación, ¿verdad? Para entenderlo, ¿verdad? Para poder desentrañar lo que Juan nos quiere decir. Por ejemplo, cuando Juan inicia hablando del verbo en el capítulo 1 de su evangelio, ¿verdad? Hay que tener cierta formación para entender que el verbo es Jesús y en qué condiciones él está hablando del verbo, ¿verdad? Cuando él dice que Jesús es camino, verdad y vida, también hay que entender esto. De hecho, el día de hoy, como yo suelo hacerlo, queridos hermanos y hermanas, para aderezar un poquito este conocimiento que vamos a tener a nivel exegético y teológico del Evangelio de Juan, para entender el lenguaje juánico, el lenguaje de este apóstol precioso de Dios, amado de nuestro Señor, pues vamos a hacer un análisis en algún momento de la visita que le hace un maestro de la ley o un maestro de Israel a Jesús, y cómo ahí Juan nos devela muchas cosas que hay que interpretarlas para poder desentrañar la riqueza interpretativa, valga la redundancia, que ahí existe. Es cierto que es un evangelio espiritual, pero también es un evangelio que insiste en la encarnación de Jesús, ¿verdad? Y en los detalles más humanos de su vida. En el evangelio de Juan es donde encontramos a un Jesús, a un Mesías, que pierde la compostura, por decirlo de alguna manera. Es el Mesías que llega al templo de Jerusalén y ve que hay gente ahí vendiendo palomas y hay prestamistas y él entra en lo que algunos han llamado, a mi criterio mal llamado, pero que han llamado la ira divina, ¿verdad? Jesús se enoja, ¿verdad? En mi criterio Jesús no entra en ira porque la ira es un pecado, pero sí se molesta. Y entonces aquí vemos cómo Jesús es realmente un hombre encarnado, ¿verdad? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí el hígado le explota por un segundo a Jesús y realmente se molesta con estas personas y las ofende. O sea, realmente les habla muy duro, ¿verdad? Porque están usando la casa del Padre como un lugar de venta, como un mercado. Y esto evidentemente es inaceptable para él. Entonces aquí vemos cómo hay un Jesús histórico, un Jesús encarnado, ¿verdad? Entonces tenemos esa combinación interesantísima del Jesús, de la espiritualidad del Evangelio Juánico y la encarnación, o sea, del Dios encarnado que se nos muestra en una parte como esta que les acabo de decir. Entonces tenemos que la relación, la dupla entre divinidad y aparece como las dos caras de un mismo misterio, ¿verdad? Que es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es adentrarnos un poquito en el Evangelio de Juan, evidentemente un estudio profundo del Evangelio de Juan implicaría un semestre o 2 semestres en una universidad de estudios universitarios, en una universidad de estudios teológicos, y obviamente es muy ambicioso, pero este curso de Biblia sirve para empezar a dar los pasos para ir entendiendo la clave exegética que debemos tener y la clave teológica que debemos tener a la hora de leer la Biblia, ¿verdad? La Biblia no es un libro, como decían los protestantes, que pueda llegar y leerse así nomás, porque prueba de ello es que de cada versículo muchas veces los protestantes hacen una iglesia, ¿verdad?
Y eso, pues no es la idea, ¿verdad? Para eso Jesús instituye la iglesia y al final del capítulo, en el último capítulo del libro de Mateo, él manda no solamente a que nos bauticemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también a enseñarnos los que él nos mandó, ¿verdad? O nos manda a enseñar lo que él nos enseñó. Y enseñar lo que nos enseñó implica necesariamente cierto conocimiento, ¿verdad? El Evangelio de Juan es una... Cada Evangelio tiene una situación. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es un Evangelio que va dirigido a los romanos, ¿verdad? Ya sea a romanos no conversos, romanos paganos o romanos recién convertidos al cristianismo. El Evangelio de Lucas es un evangelio dirigido a los otros paganos, sobre todo a la comunidad griega, y este evangelio es una respuesta a la situación que vive la comunidad en la que él vive, y por eso tiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús, ¿verdad? Porque yo siempre les digo a quienes me han escuchado antes que el estudio de las escrituras es un estudio que necesariamente nos debe llevar a la humildad, porque cada cosa que hay en las escrituras es necesariamente un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo que nos atrae, pero que nos sobrepasa. O sea, entender el misterio de Jesús, por supuesto que a todos nos atrae. Nos atrae tanto que aquí estamos un viernes a estas horas, ¿verdad? Es un viernes, como decía mi querido hermano Alonso Montiel, es viernes, el cuerpo, y no vamos a buscar un bar, no vamos a buscar una fiesta, sino que el viernes el cuerpo lo sabe y aquí estamos compartiendo, reflexionando sobre el misterio de nuestro Señor Jesucristo, quien es camino, verdad y vida, y que es el único mediador entre Dios y los hombres. Los que se encuentran con Jesús, ahí los podemos ver, y los que lo aceptan, porque en el Evangelio de Juan podemos ver cómo hay quienes Jesús busca, ¿verdad? Y no lo aceptan, y hay quienes Jesús busca y sí lo aceptan, ¿verdad? Ahí hay dos elementos, o sea, en el Apocalipsis, que también es de Juan, vemos que él nos dice, he aquí que yo voy, toco a la puerta y llamo. Entonces, como les decía la semana, hace 15 días, en el catolicismo, en el cristianismo católico, para nosotros está muy claro que quien busca es Dios al hombre, no el hombre a Dios. Hay una relación recíproca, pero quien toca la puerta es Dios. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Quiénes rechazan a Jesús de acuerdo con las enseñanzas juánicas? No, quienes lo rechazan son aquellos a los que les falta, ¿verdad? Que terminan en la oscuridad y la ceguera. O sea, Jesús toca la puerta, pero la persona tiene la posibilidad de decidirse por la verdad o tiene la posibilidad de mantener la ceguera, ¿verdad? De mantenerse en la oscuridad y no buscar la salvación. Recordemos que la fe no es algo que nosotros ya digamos incorporados. O sea, la fe que nos salva, esa virtud teologal, es algo que Dios nos da, es una gracia, ¿ok? Y cuando veamos la conversación entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cuáles son los elementos que hacen falta para que haya una verdadera conversión. Hay signos y milagros de Jesús que están orientados a descubrir la faceta de la riqueza insondable de Jesús. Por supuesto que nosotros podemos vivir, y así ha sido, hemos pasado 2000 años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y apenas estamos empezando de alguna manera a rasgar de manera muy superficial en la epidermis del misterio de Jesús. Nosotros no podemos decir que ya sobre Jesús está todo dicho, eso sería arrogante y soberbio. Es una riqueza absolutamente insondable. Los discursos que están ahí son milagros que a diferencia de los milagros que se encuentran en los sinópticos, tienen una característica de que son más de signo teológico.
O sea, más que reflexionan sobre Jesús, ¿verdad? Y sobre la misión que tiene Jesús, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo es el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el primer milagro que hace Jesús, que está ahí en la Biblia? A ver, milagro, Cindy, Rebeca. Puede transformar el agua en vino. Correcto, correcto. El primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo es en las bodas de Caná, ¿verdad? Cuando Nuestra Señora le dice, preocupada porque se quedaron sin vino en la boda, ¿verdad? Y con nuestra Señora siempre tan atenta, ¿verdad? Siempre tan buena, y se preocupa por ellos y le dice a Jesús, bueno, ya haga algo porque esta gente se quedó sin vino. Y Jesús le contesta lo que para algunos es grosero, pero en realidad no lo es. ¿Qué quieres tú de mi mujer? ¿Verdad? Trata a su mamá de mujer. Recordemos que el tratamiento, y es aquí donde vemos cómo el Evangelio de Juan no debe leerse a pie puntilla, ¿verdad? Sino hay que entender que cuando Jesús trata de mujer a María, lo que está es contraponiéndola o poniéndola como la mujer de la salvación y contraponiéndola con la mujer de la perdición. O sea, lo que está haciendo, y eso lo encontramos en Génesis 3:15, ¿verdad? Lo que estamos es contraponiendo a Eva con la anti-Eva, ¿verdad? A la que, por la que llega la perdición, y por la mujer que llega a la perdición y la mujer por la que llega a la salvación. Por eso es que Jesús se refiere a ella como mujer y se refiere a él como hijo del hombre por las profecías, ¿verdad? Que se encuentran en el libro de Daniel. De tal manera que para entender el lenguaje juánico hay que ser muy versado en las escrituras, ¿verdad? Los discursos que siguen a los milagros, como pueden ver, son complejos. A Juan, digamos, a cada evangelista se le relaciona con un animal y al que se le relaciona a Juan es con un águila, ¿verdad? Porque el águila es el ave que más altura consigue. O sea, el desarrollo, la expresión, la introspección teológico de Juan es superior, por eso es que es el Evangelio del Cristiano Maduro, superior al de sus coevangelistas, ¿verdad? A los creadores de los evangelios sinópticos. Y lo hace, en mi criterio, por una situación de inspiración del Espíritu Santo, porque si se quiere, Lucas tenía más formación que Juan. Lucas era médico, con una formación, ya lo vimos hace 15 días en la escuela griega, era culto, ¿verdad? De clase por lo menos media, características que no tenía Juan, pero por la inspiración del Espíritu, Juan llega realmente a rasgar estos misterios de una forma más elevada, ¿verdad? Por eso es que no es cualquiera el que puede entender, ¿verdad? De manera compleja o de manera completa lo que ahí se da, ¿verdad? En este evangelio. Porque en él se da un mayor acercamiento a los secretos de la divinidad. Algunos plantean esto y lo relacionan por la necesidad que tuvo Juan de luchar contra el agnosticismo, ¿verdad? Y enfrentarse al agnosticismo, lo cual lo explicaría. El autor de este evangelio es Juan, ¿verdad? Aquí podemos decir que Juan, no podemos decir lo mismo de Mateo y Marcos, no podemos asegurar que Mateo y Marcos lo escribieron, pero sí podemos asegurar que Juan es el discípulo amado de Jesús, el que escribe este evangelio. La mamá de Juan es Salomé y está dentro del grupo de mujeres que seguían a Jesús para servirlo. O sea, evidentemente Salomé era también un apóstol de nuestro Señor Jesucristo y esta señora también está presente en el Calvario. Recordemos que el único discípulo que se encuentra al pie de la cruz es Juan. En esa relación que vemos ahí en Juan con nuestro Señor Jesucristo, hay varios momentos en que
teológicamente podemos decir que nace la iglesia católica cristiana. Uno es en el momento de la encarnación, ¿verdad? Con la visita del ángel. El otro es en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Donde Jesús se entrega a su madre, al discípulo amado, ¿verdad? Y esa entrega es una entrega que nos hace a todos nosotros. Él nos representa a todos y tenemos también ahí una formación eclesial. Y también hay una formación eclesial ya, digamos, desde un punto de vista del ministerio público o de darle la misión a todos nosotros, ¿verdad? A todos que están en aquel momento, que es propiamente en el Pentecostés, ¿verdad? Donde ya sabemos la actividad de Nuestra Señora es evidente. Es interesante cómo en lo que para los judíos era una secta, ¿verdad? De los seguidores de Jesús, había muchísimas mujeres, ¿verdad? Entre esas María Magdalena, que es digamos, la apóstol de apóstoles, ¿verdad? Juan siempre figura en la lista después de Pedro, ¿verdad? Pedro siempre, el orden en la lista es importante para los judíos, y Juan siempre está en la lista después de Pedro. Pedro, en una charla que yo en otra ocasión, se toma a Pedro como el primogénito, ¿verdad? Como la primicia de Jesús, así como Timoteo es primicia de Pablo. Y definitivamente, si se estudian todos los evangelios y los hechos y algunas epístolas, pues nos damos cuenta que es una de las personas más íntimas a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a Juan se le pinta normalmente se le pinta por Leonardo da Vinci como el discípulo que está recostado al pecho del Señor, ¿verdad? Ese es el que está enamorado de Jesús, es el que nos enseña que la cercanía a Jesús, la cercanía a Dios, la cercanía al Espíritu Santo, solamente va a ser posible en un grado evolutivo si nos enamoramos de Jesús, ¿verdad? Porque al enamorarnos de Jesús, el obispo Munilla nos dice que solo el enamorado enamora, ¿verdad? Y eso es cierto. O sea, si nosotros nos enamoramos de Jesús, como lo estaba Juan, entonces nosotros podemos descifrar y tener más concatenación y cuidado con esa persona que amamos, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de esa persona que amamos, vamos a llamar la atención sobre las virtudes que tiene esa persona, como cuando una mujer que ustedes o un hombre que ustedes hayan conocido y les hablen de la persona que aman. O sea, no van a decir defectos, van a decir que es maravillosa, van a decir todos los detalles lindos, y usted va a decir, qué lindo, qué suerte tiene esta persona de estar con este enamorado o enamorada. Bueno, lo que nosotros proponemos y buscamos es enamorarnos de tal manera de Jesús que cuando nosotros hablemos de Jesús, la gente diga, yo también quiero enamorarme de ese. Yo también quiero tener lo que él tiene, ¿verdad? Y Juan nos lleva a eso. Juan nos lleva necesariamente a ese enamoramiento de nuestro Señor. Juan escribe la sustancia de su evangelio a finales del siglo I. Recordemos que Marcos es generado y es el primer evangelio, más o menos en el año 70, probablemente al inicio de la década del primer siglo, de la década de los 70, y Lucas a finales del 70. Juan, y aquí podemos ver otra razón por qué es más mistérico, ¿verdad? Más místico este evangelio, es porque más o menos se va desarrollando 30 años después, ¿verdad? Que los otros. Entonces hay una mayor madurez en la comunidad, una mayor madurez en la persona, y eso pues genera que ya haya un tratamiento diferente de la figura de nuestro Señor Jesucristo que se ve planteada aquí en el evangelio. Cuando él escribe esto, evidentemente, entonces ya todos los demás apóstoles, evangelistas ya habían muerto, ¿verdad? Y la mayor parte del evangelio la escribe Juan, ¿verdad? Podemos decir, por eso es que se le puede atribuir a él, porque todos los elementos importantes, la sustancia, ¿verdad? Los elementos conductores, ¿verdad? Los ejes transversales de su evangelio, los encontramos ya cuando él muere
y luego es completado, ¿verdad?, por sus discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso podemos, ¿y cómo sabemos que fue completado por sus discípulos? Por las diferencias que hay en la redacción, por las diferencias que hay entre el estilo juánico propiamente y el estilo de sus discípulos. Eso implica del texto, ¿verdad? Un texto que probablemente era griego y que el manejo del lenguaje no es lo mismo si yo escribo una carta o si la escribe, por ejemplo, Patricia Eugenie Fernández Orozco. O sea, si ella tiene un estilo propio, una forma, una redacción probablemente muy distinta a la mía. Si Patricia hace una carta, digamos, de 10 páginas y luego yo la tomo y la termino, digamos, en 11 páginas, ella hizo 9, yo 2, una persona acuciosa y cuidadosa se va a dar cuenta de qué fue lo que hizo Patricia y qué fue lo que hizo Alba. Pero eso es lo que hacen los biblistas y entonces se dan cuenta de estas cosas, hace un análisis del texto, ¿verdad? Los cristianos a los que dirige Juan vivían en una situación en el siglo I, a finales del siglo I, las cosas se fueron poniendo más complejas y ellos vivían en una situación difícil. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, no solo desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista externo. Porque, y esto es algo que se da no solo en este momento, sino que se mantiene durante siglos, había personas o grupos que no aceptaban, y esa era la lucha interna que había, la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Recordemos aquella bonita parte de la escritura que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Entonces Dios dicen que Elías, y otros dicen que es Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Juan el Bautista tenía un cariño y tenía un respeto y una autoridad, ¿verdad?, que para muchos el Mesías era Juan el Bautista y no Jesús, ¿verdad? Es una discusión que existía en esa época y es una discusión que Juan tuvo que enfrentar, ¿verdad? Y les decía que eso se mantuvo hasta muchos años después porque hay un grupo que se mantiene hasta el siglo XIII, en el momento que Santo Domingo de Guzmán hace la orden de predicadores, que es cátaros o albigenses. Los cátaros o albigenses, que también se les llamaba perfectos, planteaban que el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, era Juan el Bautista y no Jesús. Obviamente eso es una herejía y es una herejía que tuvo que enfrentar y enfrentó con éxito, pero no rotundo, porque como vemos se mantuvo muchos siglos y todavía habrá quienes lo mantienen. Y el otro problema que se enfrentó Juan es porque se discutía sobre la divinidad de Jesús. Algunos planteaban que simplemente era un profeta como Elías, ¿verdad?, como Moisés, ¿verdad?, y que no tenía la condición de ser el Hijo de Dios y ser Dios mismo, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Un momentito, por favor. Es que me entran correos y me quitan la imagen. Ok, un segundito. Ok. Y desde el punto de vista externo, había rechazo y persecución, ¿verdad? Había perseguidores por parte de los judíos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver mucho en las páginas del Evangelio, pero también lo vamos a ver en el Apocalipsis de Juan. Eso queda clarísimo ahí. Y los judíos expulsaban y perseguían a todos los cristianos o a todos los de la comunidad cristiana. Entonces los cristianos en ese tiempo vivían atemorizados, vivían con miedo como discípulos. Otros habían abandonado la comunidad, imagínense, no era negocio, por decirlo de alguna manera, ser cristiano en ese tiempo, como tampoco lo va a ser muy pronto para nosotros ser católicos y ser cristianos. O sea, nosotros estamos enfrentando una persecución de la iglesia. O sea, muchos lo prefieren ignorarlo y me parece que incluso
Nuestra iglesia no dice suficiente sobre esta circunstancia, pero alrededor de 53 millones de cristianos católicos y no católicos viven perseguidos en muchos países con un grado de riesgo mediano y grave. Son miles de personas que mueren, cristianos perseguidos en el mundo, y nadie dice absolutamente nada. Esta persecución a nosotros, los cristianos, a los católicos, existe, por ejemplo, en España, ya hay una persecución clara contra los católicos, contra los cristianos. Ya la ONU está preparando, ya la ONU ha dicho que algunas formas de cristianismo van en contra de los derechos humanos, porque nosotros no estamos de acuerdo con el matrimonio gay, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la ideología LGTBI, no estamos de acuerdo con la ideología de género, y entonces nos convertimos en una amenaza, y entonces lo que plantean es decir que nosotros somos intolerantes, ¿verdad? Radicales y terroristas, y entonces, por ejemplo, ya en Estados Unidos hay varias leyes que se están promoviendo en ese sentido, para cuando una persona plantea su creencia, y esa creencia va en contra de lo que ellos llaman derechos humanos, pues entonces incluso puede haber pena de cárcel. Entonces, nosotros nos enfrentamos a eso, y eso son cosas que están dentro de las profecías de Nuestra Señora de Fátima y en muchas otras advocaciones, ¿verdad? Entonces, esa situación en la que vivían estas personas implica necesariamente que haya un profeta, un apóstol, que sea un bálsamo, que sea un alivio, que inflame la fe para poder vivirla, evidentemente. En una situación de crisis, donde hay una iglesia remanente, donde hay una iglesia catacúmbica, una iglesia que está escondida, una iglesia que está perseguida, pues se necesitan gente como Juan para mantener la llama fuerte, ¿verdad? Y para no alejarse del mundo, ¿verdad? Perdón, más bien, y para no alejarse del mundo en el sentido de, para no buscar alejarse del mundo y no hacer caso a lo que Jesús nos mandó, que es a predicar el Evangelio y a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que esa es un instinto, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, los apóstoles instintivamente se escondieron. Por eso es que solo Juancito estuvo aquí de la cruz. Y es después, por las profecías de nuestro Señor, y sobre todo por las mujeres que vemos en los evangelios, bueno, que Jesús se presenta a los apóstoles, y entonces el fenómeno de la resurrección, el evento de la resurrección, pues cala en los corazones de ellos y los inflama al punto que los llevan a llevar unas vidas llenísimas de frutos por acción necesariamente del Paráclito Divino, ¿verdad? Esta comunidad encuentra, así como por ejemplo la comunidad de Antioquía encontraba su fuerza en Ignacio de Antioquía, ¿verdad? La comunidad de León encontraba su fuerza en Ireneo, ¿verdad? Así la comunidad que estaba en torno a Juan encontraba su fuerza en torno a este discípulo amado. Estos eran líderes importantísimos en estos tiempos. Desde el punto de vista literario, es un evangelio totalmente distinto a nosotros, ¿verdad? Tiene fuentes propias, y los recuerdos que tiene Juan, él los utiliza con una finalidad, digamos, andragógica, o para enseñar a los adultos de una manera muy diferente. Él selecciona algunos de los milagros y profundiza el significado simbólico de el milagro. Por ejemplo, si nosotros leemos de una manera lineal lo que nos decía el hermano, la conversión, de convertir el agua en vino, podríamos decir, decir que simplemente es un milagro, y que Jesús le dice, a pesar de que no le ha llegado la hora, pues entonces él hace eso, y entonces es muy bonito, la fiesta no se echó a perder, y muy interesante, porque el que se carga de la fiesta le dice, bueno, normalmente se da el mejor vino al principio y el vino malo al final, porque la gente ya está borracha, no se da ni cuenta. Y queda ahí. Pero lo que simbólicamente está en las bodas
de Caná es que es digamos, el poder, ¿verdad? La influencia que tiene Nuestra Señora en la voluntad, ¿verdad? Y en lo volitivo y en lo cognitivo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús cambia el plan que Dios había diseñado. Por eso le dice, aún no me haya llegado la hora. O sea, no es el momento para mí de hacer mi primer milagro. Y probablemente Jesús estaba esperando hacer un milagrazo, ¿verdad? Como parecido al del paralítico, y Nuestra Señora le pide que haga un milagrito. O sea, un milagrito que no es que, no es que levanta a un muerto, no, hace una cosa mucho más sencilla, que es convertir el agua en vino en una fiesta, en una boda. Y si Jesús quería hacer una entrada triunfal, esa no fue. Pero sí es un hecho que Jesús hace caso a su mamá. Y por eso, y su mamá lo sabe. Ella sabe cuál es la función y cuál es, digamos, la condición que ella tiene en la historia de la salvación. Por eso es que ella no discute, o sea, o así es la forma en que lo narra Juan. O sea, Jesús le hace ese cuestionamiento, ¿verdad? Ese reclamo a María, y según la escritura lo único que dice es que ella se vuelve hacia los siervos y le dice, hagan lo que él les diga. Ya, como diciendo, mira, Chus, yo no voy a discutir con vos, yo soy tu mamá, ¿verdad? Y ayúdame a esta gente, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque eso lo vemos también en la historia de los santos. Si alguno ha leído, por ejemplo, el diario de Sor Faustina, a Sor Faustina también se le dan gracias por parte de nuestro Señor Jesucristo, en cuenta la gracia de ser escuchada, y Jesús le dice, lo que usted me pida, yo se lo concedo. Y llega un momento, para lo que lo leyeron, en donde una monja que vivió con ella, que estaba ya lista para el infierno, ¿verdad? Que le llega a pedir a ella que le ayude y que interceda por ella. Ella lo hace, y Jesús, y él lo narra en su diario, Jesús le dice, Faustina, ¿verdad? Yo por mí no lo haría, pero si usted me lo pide, yo se lo prometí, yo lo hago. Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros podemos, de alguna manera, si entramos en santidad, si entramos, si Jesús nos da esa posibilidad, pues tenemos la posibilidad de hacer cosas, ¿verdad? E incluso contra el plan normal que tiene, y esas cosas se ven constantemente, ¿verdad? Entonces, ahí, algo que no se leería de manera normal en las bodas de Caná, que es ese poder que tiene la madre de influir en la voluntad, en el plan divino, pues lo encontramos, ¿verdad? Recordemos que no solo Nuestra Señora, también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se va a condenar Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lot intercede, ¿verdad? Y Jesús negocia con él, ¿verdad? Eso lo podemos ver. Entonces, eso es algo que está ahí, que es algo muy profundo, ¿verdad? Algo que para un protestante podría ser incluso sacrílego, pero que es algo que se saca necesariamente de la lectura, de una lectura, digamos, a más profundidad de lo de las bodas de Caná. El Evangelio es rico de discursos, tiene una forma de hablar muy profunda, y eso lo vamos a ver ahora, reflexiva, abstracta. En ocasiones Juan parece más un teólogo que un apóstol, y su lenguaje está destinado para personas que ya tienen una fe madura. Habla con nuevos conceptos que se van desarrollando en ese momento y que eran muy comunes de la cultura helenística, sobre todo elementos maniqueos, ¿verdad? Elementos que se enfrentan unos a otros, como la relación entre la luz y las tinieblas, la vida, el amor, el verbo, el logos, ¿verdad? Que es un concepto típicamente griego, y él los agarra
y los adapta a la concepción cristiana de la fe. Eso no es, eso en ese momento era novedoso, pero luego se hace muchas veces después. Más adelante, en los siglos XI, por ahí, ¿verdad? El Santo Tomás de Aquino, en su momento, toma la filosofía aristotélica y la adapta al cristianismo, y en su momento también San Agustín toma la filosofía platónica y la adapta al cristianismo. Eso es muy interesante. Y eso es lo que hace Juan, que conoce esa cultura, la incorpora, ¿verdad? Alguna especie de sincretismo al lenguaje cristiano, al lenguaje católico, al lenguaje de que están las escrituras, ¿verdad? Y las escrituras sabemos son lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que son el verbo encarnado. Y entonces Él las agarra, las transforma y entonces nos transporta a unas realidades superiores, ¿verdad? A través de lo que ya denominamos el símbolo. Recordemos que el símbolo es una palabra griega que en su forma más, en su etimología más literal, era un sello, por ejemplo, que se rompía y que se le daba a dos personas y luego para saber que estas dos personas provenían de la misma fuente, pues se integraban el símbolo y lo unían. Bueno, eso es lo que él hace. Él convierte las realidades y las convierte en símbolos. Juan emplea mucho el diálogo, ¿verdad? Algo que vamos a ver nosotros ahora y que espero me dé tiempo, es hablar digamos, el diálogo que hay tan rico y tan lindo entre Nicodemo y Jesús, un diálogo que es riquísimo, que se puede pasar horas o meses estudiando ese diálogo entre la samaritana y Jesús, y los judíos que normalmente se dan y Jesús, entre el ciego de nacimiento y Jesús. A veces hay textos muy cortos, pero que tienen una riqueza profundísima, y para exponer su enseñanza de una forma que lo que se trata es de que sea más viva y más participativa. También en Juan encontramos, es que expone el signo, ¿verdad? O el milagro, y después lo analiza, hace un discurso sobre el signo, ¿verdad? Que es algo que no se encuentra tanto en los sinópticos, ¿verdad? Sino que él hace eso ahí. El Evangelio se divide y tiene un contenido temático, ¿verdad? Y podríamos decir que existen dos grandes secciones, las precedidas de un prólogo y las seguidas en un epílogo. Hay prólogo y testimonios en los capítulos 1 y el capítulo 1 al 51, en donde se anticipan los grandes temas del Evangelio. La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. La vida. ¿Quién es vida? Jesús. ¿Quién es luz? Jesús. La verdad con mayúscula. ¿Quién es la verdad? Jesús. Nos habla del mundo y nos habla de las tinieblas, y junto a él pone los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como el Mesías. El libro de los signos, que podemos decir que está entre los capítulos del 2, ahí se narran 7 milagros, lo que llamamos también signos, y lo importante es que no son milagros en sí, propiamente, sino que son eventos que revelan a Jesús como vino nuevo, como hombre nuevo, como luz, como agua viva y como resurrección. Estos son conceptos muy abstractos. Luego hablamos de un tercer libro que podemos ubicarlo entre los capítulos 13 al 20, que tiene dos secciones. Los discursos de la despedida, que están en los capítulos 13 al 17, y la pasión y la gloria en los capítulos 10. Luego encontramos un epílogo en el capítulo 21, donde se reúnen diversas apariciones de Jesús en las que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto con Pedro, ¿verdad? El contenido teológico y espiritual es el fin del Evangelio de Juan. Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero, de ahí que su especialidad sean los discursos teológicos.
Montielito, ¿estás por ahí? ¿O alguien tiene por ahí la Biblia a mano? ¿Habrá alguno con la Biblia a mano por ahí? Yo lo tengo aquí, don Álvaro. Ok, usted podría buscar el... Ya te digo, un segundito. El capítulo 7 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan. Sí. Vamos a ver. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Dame un segundito, porque tengo aquí se me hizo un mosh. Un segundito. Un momentito nada más. Perdón, es el Juan 3. Juan 3. Tres primeros y siguientes. Juan 3, pero primera Juan o Juan el Evangelista, por favor. Ajá, el Evangelio de Juan. Capítulo 3. Capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Ajá, Sí, entrevista con del Nicodemo. 1 al 21. Del 1 al Por 21. favor, escuchen, hermanos. Sí, del 1 al 21 es un poquito largo, pero Sí. por favor, escuchemos, hermanos, con mucho detenimiento, porque aquí lo que yo voy a tratar de explicar es la riqueza temática que puede tener un texto cuando es narrado por este gran apóstol que San Juan Crisóstomo toma como el más grande de los apóstoles, sin lugar a duda, ¿verdad? Entonces, escuchemos lo que nos va a leer nuestro hermano. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quisiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, como usted puede ver, este texto es impresionantemente rico. O sea, es un texto que hay que ser muy soberbio para uno decir, yo lo agarré de cabo a rabo y no necesito releerlo, no necesito verlo. No. Él habla de un lenguaje muy elevado y tenemos aquí un personaje que es Nicodemo. No lo dice el texto, pero probablemente Nicodemo era miembro del Sanedrín de Jerusalén. Eso lo podemos ver en algunos de los versículos. Debe ser también un hombre culto, ¿verdad? Que quizá era un escriba o un doctor de la ley. Jesús, dirigiéndose a él, lo llama maestro de Israel. O sea, no es cualquier cosita que le dice. Eso lo podemos ver en el versículo 10. Entonces podríamos decir que Nicodemo es un intelectual. Es un hombre que razona, que indaga, que hace de la búsqueda de la verdad una de las tareas fundamentales de su vida. Nicodemo duda. ¿Ah? Nicodemo no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Nicodemo no reconoce a Jesús como el Mesías. Pero él reconoce que lo que hace Jesús solamente lo puede hacer alguien que tenga la reverencia, ¿verdad? Y la aceptación de Dios. ¿Verdad? De la lectura del texto queda claro que no es ser una persona culta, no es suficiente ser una persona estudiada para entender los conceptos que llevan a la vida eterna, hermanos y hermanas. Hay mucha gente que se pierde en la intelectualización, hay mucha gente que se pierde en la soberbia, ¿verdad? Y que entonces al estar ahí se aleja de Dios. Es una cosa terrible. O sea, él escucha las cosas que Dios dice de terrenales, pero Jesús le dice, ni siquiera me creéis las cosas terrenales, ¿cómo me vas a creer las espirituales? ¿Verdad? Hay dos componentes que no encontramos en Nicodemo que son necesarios que estén entronizados en nosotros o que estén entronizados en el futuro converso, que no están en él, que son la humildad y la gracia. La humildad es una virtud que tenemos que trabajar nosotros y la gracia es un don que nos regala Dios, que nos da el Espíritu Santo. Pero cuando yo resisto a lo que es evidente, entonces yo me cierro a la gracia. Eso es lo que, lo que nos está diciendo de una manera tan bonita, ¿verdad? Porque el texto es lindísimo. O sea, la forma en que lo narra, tan lindo como lo leyó la hermana, uno se deja ir en el texto. El texto es preciosísimo, ¿verdad? No es un texto que fluye por sí mismo, ¿verdad? Pero encontramos que hay una paradoja tremenda, que hay una persona que es estimada entre los hombres, que está destinado a ser el pastor de muchísimas ovejas, como podría ser alguien que forma parte del Sanedrín, pero que es ciego, pero que es sordo. Bueno, sordo no, pero sí podemos decir que es ciego, porque
a pesar de que escucha, a pesar de que habla con Jesús, no reconoce las verdades que Jesús dice. Y las verdades que Jesús dice aquí son verdades fundamentales para nuestra vida, hermanos y hermanas. Porque cuando Jesús dice de cierto, o sea, cuando dice 2 veces de cierto, es ponga muchísima atención, o lo que yo estoy diciendo aquí es fundamental para nuestra salvación. Ahora, nosotros debemos preguntarnos si no es acaso similar la posición eclesial de Nicodemo con la de nosotros como católicos. ¿Es que acaso nosotros, cada uno de nosotros, por esa naturaleza, esa triple naturaleza que tenemos de ser profetas, reyes y sacerdotes, es que no tenemos también una vocación a ser maestros de la ley? Lo que yo diga aquí, ¿verdad? De alguna manera, sin tratar de ser, obviamente, presuntuoso con lo que estoy diciendo, de alguna manera, al hablar yo de la palabra de Dios, me estoy erigiendo de alguna forma de maestro de la ley. Igual ustedes, Patricia, Gabriela, Alonso, Cindy, Milagro, Freddy, ¿verdad? O Rebeca, y los demás que están acá, si cuando ustedes hablen de la palabra de Dios, ustedes van a hablar como maestros de la ley. Ustedes ya pasaron por ese trámite, ¿verdad? Por ese proceso que no tiene Nicodemo, que es nacer en el agua y en el espíritu. Ustedes ya son bautizados. Entonces, al ser bautizados, ustedes ya tienen ese don profético que es natural, ¿verdad? A la condición de católico, ¿verdad? A la condición de cristiano. Entonces, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la ley, realmente nos dirigimos a maestros, porque muchas veces le hablamos a personas que no conocen. Y cuando alguien sabe y alguien no sabe, hey, quien enseña es su maestro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la posición de nosotros cuando nosotros somos maestros, conquistas de otras personas? ¿Es una posición en humildad y gracia o es una posición como la de Nicodemo en soberbia y el rechazo de la ley? Puede ser que a nosotros entonces nos falte humildad. Entonces nosotros tenemos que pedir el don de la piedad, ¿verdad? Porque al no pedirlo y al no vivirlo, podríamos estar actuando en contra de la gracia. Ser católico, ser profeta, es mucho más que ser un evangelizador. Es mucho más que ser un educador, es ser un evangelizador. Ustedes no pueden limitarse a enseñar la Biblia, ¿verdad? Enseñar el misterio de Dios, la de las Escrituras. Ustedes también, y están en otras partes de la Biblia, deben ser buenos sembradores, tienen que ser siervos fieles. Ustedes, estar aquí el día de hoy, un viernes de moda, aquí escuchando, prefiriendo escucharme a mí, ¿verdad? Que yo hace 20 años jamás hubiera escogido escucharme, ¿verdad? En un viernes que irme de fiesta. El hecho de que ustedes estén aquí es porque ustedes son llamados por el Espíritu Santo y ustedes están teniendo aquí que luego van a poder compartir con los demás. En el mundo hay muchísimos niños y adultos que están huérfanos de vivencias profundas. Ustedes tienen muchas vivencias de la fe, las están generando aquí y las generan en muchos elementos de su vida. Dios obra milagros todos los días en ustedes. ¿Por qué lo hace? Para que ustedes sean testigos del Evangelio. Para que ustedes estén en la posición de Jesús en este diálogo y para evitar que ustedes estén en la posición de Nicodemo. Aquí Jesús es tratado como un profeta por Nicodemo, un maestro, no como un Mesías, como les decía, no como el Hijo de Dios. Entonces nosotros primero tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo reconocerlo de manera como algo que se aprende, sino como algo que se aprehende con H intercalada. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucho secularismo y, como les decía, la intención de los organismos internacionales es generar una espiritualidad sincrética. Ahora,
lo que busca el socialismo y lo que busca Satanás es generar una religión universal, una religión del amor, una religión donde no importa si usted es maometano o si es zoroastrista o si es budista o lo que sea, ¿verdad? No importa, o cristiano. Ellos lo que pretenden es hacer una religión en la que quepan todas las religiones. Y eso va en contra de lo que Jesús nos está diciendo en este duro, porque es durísimo lo que Jesús le dice a Nicodemo. Jesús le dice, el que cree se salva, pero muchos que no creyeron ya se condenaron. Ya. Probablemente no tengan otra oportunidad. Entonces, ser profeta en estos días, como siempre, es una situación complicada. Ser cristiano en estos tiempos implica estar atento a esta insidia, ¿verdad? Estar atento al hecho de que en el nombre del amor se nos están infiltrando ideas que atacan el centro mismo de la fe, atacan a Jesucristo, porque lo que nos dice Juan es que Jesús es el camino, ¿ok? Es muy importante, es la verdad, una. Podrá haber verdades con V minúscula, pero la verdad en mayúscula. No tenemos que buscarla en las universidades, ni en otras religiones, ni en centros de espiritualidad, ni en el yoga, ni en el taijutsu, ni en nada por el estilo, ¿verdad? Se debe buscar solamente en Jesús, porque aprendiendo la verdad de Jesús, tenemos vida, y no una vida cualquiera, sino como dice la Biblia, vida en abundancia, vida eterna, que se puede vivir aquí en la tierra. Y es algo que Jesús le hace ver a él, que el reino de Dios se vive aquí, se puede vivir aquí en la tierra. Jesús es maestro, pero también es la segunda persona de la Trinidad. Y lo duro, lo terrible de esta lectura es que esta persona, Nicodemo, tuvo la posibilidad de estar frente a la segunda persona del Espíritu Santo, frente a nuestro hermano mayor, frente al Mesías, frente al mediador de Dios en los hombres, el que viene a ser nuestra salvación, y no lo reconoce. No lo reconoce. Qué duro, ¿verdad? Ve al Verbo encarnado y no lo reconoce. Lo reconoce como alguien que hace signos, hace milagros, y que los milagros que hace solamente los puede hacer alguien que tenga el favor de Dios, pero hasta ahí. Entonces nosotros tenemos la función que nos envía a hacer Jesús, a hacer grandes cosas, que es llevar el Evangelio a las casas. Por último, debemos tener claro que Nicodemo es el ejemplo claro de que podemos tener títulos y conocimientos, pero es posible que seamos profundamente ignorantes de las cosas de Dios. Profundamente ignorantes de las cosas de Dios. Por eso es que personas con un grado de ignorancia a nivel del mundo, como Bernardita Subiró, la vidente de Lourdes, como la pequeña flor, ¿verdad? Le Petit Fleur, que es Santa Teresa del Niño Jesús, que apenas escribía bien y fue declarada doctora de la iglesia. Entonces nos llama la atención sobre cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente a Jesús y frente a los misterios divinos, ¿verdad? Y vemos que nos debe llamar la atención, hacer la introspección si somos, en este caso, en este diálogo, somos Jesús o somos Nicodemo. ¿Ok? Muchísimo más se puede decir de este texto, ¿verdad? Podemos decir, nos tenemos que preguntar cómo vivimos nuestra fe. Vean qué importante. Aquí hay un elemento en el clima que nos tiene que llamar la atención. En este texto vemos que Nicodemo busca a Jesús en la noche. Lo busca donde nadie lo vea. Lo busca de cierta forma con vergüenza. Lo busca de alguna manera con culpa. Entonces, lo que yo les decía es cómo vivimos nosotros nuestra fe. Lo vivimos como Nicodemo,
oculta en la oscuridad de la noche, visitamos a Jesús y nos reconocemos cristianos y nos reconocemos católicos solo como algo oculto. O sea, hoy aquí en esta charla, que nadie me ve, que estoy metido en mi cuarto, en la oficina, y luego salgo y ya, reniego a Jesús. Y si me preguntan qué sé de Jesús, no digo nada. Y si tengo la oportunidad de evangelizar, no evangelizo. Eso es actuar como Nicodemo. O vivimos nuestra fe con orgullo y sin inhibiciones. ¿Somos verdaderos testigos o solo somos personas que cumplen un cargo eclesial para callar nuestras conciencias? Es lo que hacía Nicodemo, ¿verdad? Defendemos nuestra fe de conformidad con el texto de 1 de Pedro 3:15 y cuando hay oportunidades de realizarlo hacemos. Estas preguntas, hermanos, debemos hacerlas porque aquí, además de que aprendimos a aprender sobre el libro de Juan, el Evangelio de Juan, tenemos que también, más importante que eso, para que sea una enseñanza de vida, es entender si el misterio de Juan lo estamos viviendo adecuadamente. Todo católico consecuente debe tener celo apologético, debe tener ganas de defender la fe. Las ganas de defender la fe es un signo distintivo de los santos. ¿Lo tiene usted, hermano y hermana? ¿Es usted dócil a la acción del Espíritu Santo? Vivimos en tiempos en que debemos serlo. Entonces, por último, para ya terminar con esta parte, al hilo del diálogo de Jesús con Nicodemo, el evangelista nos presenta una enseñanza clara de quién es Jesús. ¿Cuál es la salvación que trae a los hombres? ¿Y cuál es la condición para alcanzarla? Nacer en el agua y en el espíritu. Eso es sacramentalmente un bautismo, pero efectivamente es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. En un primer momento del diálogo, Jesús enseña la necesidad de nacer de nuevo. La palabra griega que existe ahí es anoten, y es nacer de lo alto. O sea, no es un nacimiento que se da aquí. Por eso es que el cristiano muere por el bautismo y se convierte en una semilla que se convierte en un árbol, porque el nacimiento que nos da el bautismo en el agua y en el espíritu viene de lo alto. O sea, lo hacemos aquí, pero toda la gracia viene de Dios, de lo alto. Y nos da una nueva condición en el bautismo. Esto no es paja, esto no es simbólico, esto es real. Entonces, por último, les voy a preguntar a ustedes, ¿son todos los hombres hijos de Dios? Son todos los hombres hijos de Dios. Aloncito y yo una vez nos preguntábamos eso en el chat del ministerio y entonces Alonso se preguntaba, es que a veces se dice que todos somos hijos de Dios y a veces no se dice que todos somos hijos de Dios. Yo me acuerdo que yo busqué un texto en el Viejo Testamento en el que dice que todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Pero lo interesante es que por la naturaleza del bautismo es que nosotros llegamos a tener la filiación. Entonces, desde una perspectiva sacramental, por nuestra aceptación de Jesús, solamente los bautizados somos hijos adoptivos de Dios. Por supuesto que decir esto ahora no lo hace a una persona para nada popular, porque usted está actuando, está discriminando. Claro que discrimina. No es lo mismo quien actúa nacido del agua y del espíritu que quien no. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Si no lo hacemos, estamos condenados. Si no lo aceptamos, estamos condenados. La consecuencia del pecado y de no aceptar con humildad la gracia es el pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Ese es el pago. Pero hablar así no es muy popular en estos días. Pero es la verdad. Con mayúscula. Es Jesús. Entonces, muy pronto, cualquiera que digamos estas cosas, vamos a ser calificados como discurso de odio.
Entonces es con el bautismo que ganamos la filiación y la libertad. ¿La libertad de qué? Frente al pecado. Son dos grandes gracias para nosotros, ¿verdad? Hay un valor más importante, le pregunto yo a ustedes, que la libertad para el católico. Para los libertarios no hay nada más importante que la libertad. Por supuesto, teniendo como presupuesto la vida. Yo le pregunto para ustedes, para el católico, ¿hay algo más importante que la libertad? Sí. Para el católico es mucho más importante que la libertad, la verdad, con mayúscula. Para el católico es mucho más importante la verdad. Por eso es que María Santísima, ¿verdad? Es la esclava del Señor. Ella deja su libertad a favor de Dios, a favor de la palabra de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Pero para seguir la verdad. Para ella es más importante la verdad. Para nosotros es más importante la verdad que la libertad. Por eso es que algunos se lleva a la situación de martirio, porque no podemos, por ser libres, negar la verdad, a pesar de que nos maten por ello. Y si alguna vez estamos en esa situación, espero que Dios no lo quiera, pues que nos dé la gracia del martirio, porque eso es una gracia. Muy bien, entonces, eso es solamente un rasgo muy pequeño de lo que se puede decir de esta parábola. Perdón, de esta parábola no, de este diálogo. Eso es apenas rasgando por encima. Pero podemos ver entonces la riqueza que existe en los diálogos juánicos, ¿verdad? Que no la encontramos con tanta profusión y profundidad en los sinópticos, ¿verdad? Podríamos hablar también, lo tenía preparado, pero no hay tiempo, de el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo poseo el reino de Dios? Todas esas cosas también están ahí en ese diálogo. ¿Cuáles son las claves? Y ahora sí, siguiendo con el planteamiento del Evangelio de Juan. Es una respuesta a la situación que vive, como les decía, su comunidad, a la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, y que responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte. Y ante la tentación de huir del mundo. Para Juan es importante tener en cuenta el hecho histórico de la muerte de Jesús. Pero es más importante por su naturaleza, por las características, por las consecuencias que esto tiene, tener en cuenta la resurrección de Jesús. Para muchas personas es fácil entender y aceptar la muerte de Jesús, pero para muchas personas, lo digan abiertamente o no, es muy difícil aceptar la resurrección de Jesús. Cuando yo le pregunté a mi padre una vez, papá, ¿usted cree en la muerte de Jesús? Sí, sin ningún problema. ¿Y en la resurrección? Se quedó callado. Creer en la resurrección de Jesús es una gracia que se nos viene por medio de la fe, que también es una gracia y un don que se nos da. Y aceptar eso es un acto de humildad, es aceptar que existen misterios que nos sobrepasan, que nos atraen, pero que nos sobrepasan. Esa es la contradicción, la situación que nosotros como católicos, como cristianos, como cualquiera que estudie la palabra de Dios, siempre se va a encontrar. Va a poder profundizar un poco. Las neuronas que tiene le van a dar para entender algo, pero siempre se va a topar o va a chocar con esa barrera que es el misterio. ¿De acuerdo? Juan nos dice que ante Jesús hay que decidirse. O se acepta a Jesús o se le rechaza. Por eso dice la Biblia, a los tibios los vomitaré de mi boca. Más vale ser un pecador consecuente que un tibio. Los que se encuentran con Jesús y lo aceptan van descubriendo progresivamente la hondura de ese misterio. Lo reconocen como el Kyrios, como el Señor, el profeta, el Mesías, el Salvador del mundo y sobre todo como el Hijo de Dios. Y los que no lo aceptan seguirán en la oscuridad. De acuerdo con el texto, no podemos decir que Nicodemo se convirtió o que vio la luz o que estuvo frente a la verdad y la reconoció o que vio el camino y lo siguió. No podemos decirlo
podríamos decir, y es una hipótesis, que se mantuvo en la ceguera de su corazón y no fue salvo. Yo particularmente quiero pensar que Nicodemo fue salvo, o sea, yo lo deseo, sinceramente, porque estaba tan cerquita, ¿verdad? Que sería una lástima que no. Cuanto más un cristiano toma su decisión por Jesús, por su vida, su verdad, su justicia, tanto más encontrará oposición de algunos que le harán la vida imposible, hasta quitarle la vida. Esto también nos lo enseña Juan. El contenido del evangelio se llama, como les digo, un evangelio espiritual del cristiano maduro, largos discursos meditativos, elaboración de temas, nos habla del pan de vida, del agua, del espíritu y la verdad. Son discursos que no son tanto palabras de Jesús, sino discursos sobre Jesús, sobre el verbo encarnado. Presenta a Jesús como palabra, vida, luz, pan de vida, camino, verdad, vida, resurrección. Es el evangelio de los signos. Estos signos están destinados a despertar la fe. Quiere demostrar que estos signos o sacramentos son la prolongación de aquellos gestos salvíficos de Jesús. ¿Cuáles son los signos que están en el bueno, encontramos el agua, que la relacionamos directamente con el bautismo. Encontramos los panes, que lo relacionamos directamente con la Eucaristía. Encontramos el agua y la sangre del costado de Jesús, que lo relacionamos con el bautismo y la Eucaristía. La ceguera, que es el hombre que no se ha encontrado con Cristo luz. Hermanos, no sé cuántos de ustedes tienen una verdadera conversión. Asumo que todos y que por eso están aquí hoy. Pero ustedes saben muy bien quiénes eran antes de encontrar a Jesús, de reconocerlo como el Señor y Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Antes eran ciegos. Yo siempre cuento, cuando yo vivía en el pecado, sigo viviendo, pero cuando vivía inmerso, bataleando en el placer del pecado, ¿verdad? Porque el pecado muchas veces sensitivamente es placentero. Yo me acuerdo que yo pensaba que estaba cerca de Jesús y de Dios, y yo pensaba que Dios me bendecía mucho. Hoy día, cuando yo me acuerdo de lo que yo hacía en aquel momento, yo a veces tengo el reflejo de vomitar, porque me di cuenta qué tan ciego era en aquel momento, qué tan vil era en ese momento, qué tanto estaba escupiendo el rostro de Jesús, qué tanto en aquel momento estaba rechazando lo que Jesús constantemente me quería dar para que yo fuese salvo. En la lucha estamos, pero debemos todos los días agradecer el regalo que Dios nos ha dado con nuestra conversión. La hostilidad de los enemigos de Jesús es clarísima en el Evangelio. El hombre que no quiere aceptar a Jesús es el Evangelio de la vida y el amor. Toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor fraterno, en ese segundo mandamiento que es amar al prójimo. Y ya va a colación a los que estuvieron conmigo hace 15 días, la parábola del samaritano que analizamos en aquel momento. Ahí podemos ver claramente el mandamiento del amor fraterno. Es el evangelio de la hora de Jesús. Es la hora del triunfo final, de su glorificación a través de su entrega libre y voluntaria a la cruz. Ahí mismo lo dice, en el diálogo que vimos, y esto es algo que podría generar una charla de 1 hora, 2 horas. Él dice que de la misma forma que Moisés elevó la serpiente al pueblo de Israel, así el Hijo del Hombre debe ser elevado. Así es alusión a la crucifixión que muy pronto él iba a sufrir. Es la hora querida por Jesús como acto supremo. La cruz se convierte en el trono glorioso desde donde Jesús funda la iglesia. La cruz es signo de contradicción. ¿Por qué? Porque la cruz era la forma más vil, más repugnante
más terrible que un ser humano podía morir. Era la forma en que los romanos encontraron que se podía degradar más a un ser humano, atacar su dignidad. Y ese símbolo de todo lo que les estoy diciendo, Jesús es el símbolo de salvación. Esta cruz que a veces nosotros llevamos en nuestro pecho, como esta, esa cruz que tenemos en las iglesias, que tenemos en las casas, pues tenemos que tener en buena medida y en buen grado el valor real que esto tiene y el signo de contradicción que es, porque lo fue entonces. Y también, dada esta relación estrechísima que hay entre Juan y María, María es constituida de madre de esa iglesia recién salida del costado de Cristo. La intimidad establecida entre su madre y el discípulo amado simboliza las relaciones que deben existir entre la iglesia y sus hijos. Por eso es que María es madre también de la iglesia, madre nuestra y madre de la iglesia. Además de madre de Dios. Es el evangelio del Padre. Toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salido del Padre. Él salió del Padre. Permanece fiel a la misión que el Padre le ha confiado. La oración del huerto. Y volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su diestra. El tema de Jesús vida es verdaderamente el centro del evangelio de Juan. Todos los otros temas están en relación con este. Eso es que Jesús dice, yo soy la luz, el agua viva. Eso se lo dice a la samaritana, en el diálogo en el pozo. Y el pan por supuesto, Montielito, ¿verdad? Aloncito, es inconmensurable lo que se podría hablar del capítulo 6 de Juan. Cuando él nos dice que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y quien come mi sangre y bebe, come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. ¡Wow! Muchísimo que se puede decir de eso. Es el libro de los signos, ¿verdad? Ya vamos teniendo algunas otras partes que podríamos ver, pero sí podemos decir que nosotros debemos preguntarnos cuál es la respuesta nuestra, cuál es la respuesta de nosotros como creyentes, ¿verdad? Y para ir concluyendo, un momentito para adelantar esta parte, el Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal, es lo que quiere, es ser un catequista, es lo que quiere es enseñar, él lo que quiere es erigirse en maestro nuestro, ¿verdad? No es solo como los sinópticos, alguien que no es alguien que enseña. Por eso es la riqueza de diálogos y lo que creo que traté y creo que espero haber logrado demostrar con el diálogo que hay entre Nicodemo y Jesús. Él tiene un interés teológico. En ella los milagros de Jesús son sí. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre Jesús. Más que hablar de Jesús, se habla sobre Jesús, sobre lo que Jesús significa, sobre lo que Jesús es. Se habla sobre la misión de Jesús en el mundo. Ya la sabemos. Es ser el Mesías, el enviado del Padre, luz del mundo, agua viva, paz celestial. San Juan Evangelista ruega por nosotros. Con eso termino esta charla, que justo a tiempo, 8:30 en punto, y quedo, no sé si habrá preguntas o si aquí terminamos, pero la verdad es que estoy muy feliz de haber compartido esta noche con ustedes y espero que ustedes sientan lo mismo y que haya sido de alguna manera de bendición para ustedes. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Alvarito. Yo me atrevería a agregar que qué parte está tan hermosa de la Eucaristía, que también está en Juan, y que marca siempre, diría yo que lamentablemente, pero marca siempre ese hasta aquí nomás, o sea, con otras denominaciones. Definitivamente, ese golpe, por decirlo de una manera,
de decir, esto es mi cuerpo y cómo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Porque venimos meditando que Jesucristo es Dios y tiene todo el poder y se profesa fuera de la Iglesia Católica también, pero donde llegamos ahí, se corta, o sea, se rompe, es durísimo, o sea, es una parte preciosísima, es un tesoro que la Iglesia Católica tiene, nada más, pero qué interesante también cómo rompe con todo, ¿verdad? O sea, cómo le mueve el piso, así como Nicodemo lo dejó dando vueltas y que no ni para atrás ni para adelante, y como decíamos, ojalá que sea salvo, Dios quiera que sí, pero qué duro, ¿verdad? También cómo nos mueven el piso hoy en día este mismo evangelio a un montón de Nicodemos alrededor del mundo. Y no digo que nosotros no seamos también Nicodemos en un momento, ¿verdad? Sino que esta parte de verdad que marca un antes, como es un hasta aquí y una diferencia, ¿verdad? Muy marcada con la verdadera iglesia. No sé si alguien quisiera comentar, alguno de los que están todavía conectados, hermanitos, pueden tal vez abrir el micrófono y hacernos la pregunta para Alvarito. Don Freddy. Sí, ¿cómo están? Hola, buenas Eh, noches. Buenas sí, noches. me parece sumamente interesante el hecho de que Nicodemo haya ido a buscar a Jesús en la noche, porque para todo lo que era los fariseos y todo eso, reconocer a Jesús era mal visto por todos ellos, y él fue a buscarlo de noche justamente para que la gente no se enterara de que él mismo, en cierta forma, al ir a verlo, lo está reconociendo a él también como un rabí, como alguien que es como tú a tú con él, que puede hablar, pero no quiere que los otros fariseos o gente de la sinagoga se entere de que él lo está reconociendo como un maestro también, y que que le pueda enseñar, ellos siendo tan maestros de la ley, ¿verdad? Ellos no reconocen eso como Jesús, como lo ven como un mombeta, ¿verdad? Me Sí, parece interesante. sí, don Freddy, sin duda alguna, y así se empieza, ¿verdad? Muchas veces el proceso de conversión, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la narración que hace Scott Hahn, no sé si usted sabe quién es don Freddy. Scott Hahn es uno de los más importantes conversos de habla angloparlante, ¿verdad? Era de una Sí, sí lo era conozco. episcopaliano. Y la primera vez que él fue a misa fue igual que Nicodemo, fue a, a la parte de atrás, donde nadie lo viera, escondidito, oculto de Jesús, ¿verdad? El Santísimo. Y ahí Jesús, igual que a Nicodemo, le habló a través de la misa, ¿verdad? Porque la misa está en la Biblia y la Biblia está en la misa, y ahí es donde encontramos esa conversión. Es inevitable que la gente entre las escrituras casi, ¿verdad? Y no sea salvo, ¿verdad? Porque ahí quien nos habla de las escrituras es el verbo, que es Jesús. Entonces, sí, lo que usted dice, Freddy, llama muchísimo la atención, ¿verdad? Es algo que nos debemos preguntar si nosotros no hacemos eso a veces también, ¿verdad? Pero sí es muy llamativo, ¿verdad? Como muchas veces nosotros le tememos al juicio de nuestros pares, ¿verdad? Al juicio de nuestro jefe, al juicio de nuestros amigos en un bar o en una fiesta, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces actuamos nicodémicamente. Sí, sí, sí. No, yo leí a Scott Hahn, yo leí ese libro, y él también menciona que cuando va entrando a la iglesia y él se da cuenta que hay gente que toma agua bendita y se persigna. Y dice, eso no puede ser, no, yo no estoy listo para eso. Dice. Muy Exactamente. Sí, muy bueno. Exactamente. Muchas gracias, Álvaro. Hiciste unos comentarios muy ilustrativos y muy analíticos. Me gusta. Gracias, don Freddy. Dios lo bendiga mucho. Gabriela, ¿usted quería compartirnos? Sí, don Álvaro, buenas noches todos. Buenas Y noches. Alvarito, en el capítulo 11 dice, en el versículo 11, en el mismo capítulo 3,
Dice, en verdad te digo que nosotros no hablamos sino de lo que sabemos bien y no atestiguamos sino de lo que hemos visto. Ahí habla en plural. Está hablando, bueno, se refiere, me imagino yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doña Gabriela, Sí. ¿me lo está preguntando o me lo está diciendo? No, pregunto. Bueno, como le digo, esto tiene tanta riqueza teológica. ¿Cuál es el versículo, perdón? El 11. El 11, ok. El 11 nos dice, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Sí, aquí nos está diciendo, me parece a mí, pero la interpretación puede venir por otro lado, porque como usted también lo está planteando, es que para, digamos, lo que Jesús le reclama a Nicodemo es que siendo maestro de la ley, no entiende lo que él está tratando de comunicarle y que él ha venido tratando de comunicar en todo su ministerio público, no solo ese día frente a él, sino todas las veces que habló que están en los evangelios y que no están en los evangelios, y que no entendía. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros solo podemos ser testigos de lo que sabemos. Por ejemplo, querida hermana Gabriela, nosotros solamente podemos hablar del amor de Dios con convicción cuando somos testigos, cuando hemos vivido en nuestra vida el amor de Dios, mediante milagros, mediante actos de amor, a través del prójimo que me buscó a mí, etc. Entonces, solo así solo podemos hablar, ¿verdad?, de lo que sabemos y solo podemos dar testimonio de lo que hemos experimentado, ¿verdad? Pero yo no puedo dar testimonio de algo que yo no quiero aceptar. Si usted me dice a mí, ve Álvaro, yo hago la mejor crema de ayote del mundo, ¿verdad? Y yo no me da la gana probarla, porque yo tengo el preconcepto de que el ayote es feo, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a poder dar testimonio de la crema de ayote que hace Gabriela, porque yo me cerré. Más o menos por ahí anda, en mi criterio es esto. Y por supuesto que también aquí siempre está dando vueltas el concepto trinitario, como usted lo plantea, por supuesto, Gabriel. Bueno, ok. Sí, digamos, de tantas partes en la Biblia, cuando Jesús habla en plural, siempre, digamos, para tenerlo en cuenta, que creo yo, bueno, sí, así se ha dicho, teológicamente habla trinitariamente. Sí, señora, sí, ahora ya entendí lo que usted me está diciendo. No le había caído, está igual que Nicodemo, no le había caído, sí, por supuesto, cuando él dice, pero no recibís nuestro testimonio, por supuesto que se está refiriendo a la Trinidad. O sea, ese nuestro, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el otro nuestro sería entender que este plural se refiere a él y a los apóstoles. Y sabemos que en ese momento los apóstoles estaban mucho más perdidos que el hijo de la Llorona. Entonces, por supuesto que aquí habla del testimonio de la Trinidad, obviamente. Sí, tiene razón. Sí, correcto. Sí, porque creo que hasta ahí, bueno, no he visto más adelante, pero creo que hasta ahí todavía Ellos los no tenían claro que él apóstoles era el Hijo andaban de Dios. un poquillo, pero Exacto. todavía andaban perdidillos. Sí, exacto. Bueno, Ellos todavía no tenían claro que era el Hijo de Dios, no tenían claro lo que significaba la resurrección, no tenían claro lo que significaba, por ejemplo, cuando lo que les hablaba, que eso también está en el Evangelio de Juan, de que él entra al templo y saca a los mercaderes, la gente se enoja y le dice, bueno, pero entonces si usted hace esto, y lo que usted dice es denos un signo. Y él le dice que él puede derrumbar ese templo y construirlo en 3 días, ¿verdad? Y es lo que está hablando, es de su muerte y resurrección. Y en ese momento, los apóstoles, y eso lo dice la Escritura, en Juan, no lo entendieron. Lo entendieron después de su muerte y después de su resurrección.
Ok. Gracias, doña Gabriela, muy importante. Bueno. Bueno, creo que podemos ir cerrando ya, ¿verdad, Alvarito? No sé si... Una pregunta muy rápida, por favor. Sí, Este diálogo entre Jesús y Nicodemo solamente es citado en el Evangelio de Juan, ¿verdad? O sea, Sí, eso, solamente está ahí. sí, eso estaba viendo. Es como, eso demuestra lo místico que es este Evangelio, ¿verdad? Porque es una pregunta existencialista, ¿verdad? Casi. Sí, claro, es una, o sea, uno realmente tiene que reconocerlo, lo poquito que es uno y lo mucho que le falta, porque si uno realmente se pone a leer esto y los segmenta, como hacía San Juan Crisóstomo, digamos, hay un libro, Freddy, que yo le invito a que lo busque, es un libro tan viejo que está ahí gratuito, y que se llama Homilías de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de Juan. O sea, lo que hacía San Juan Crisóstomo es agarrar versículo por versículo, y San Juan Crisóstomo podía hacer una homilía de un solo versículo. O sea, si usted agarra este texto, le puede pasar, yo creo que años hablando de ese texto, porque es tan profundo y tan místico, tan lleno de información, que es impresionante. Y solo es ese texto. Yo no sé, Freddy, probablemente usted sí lo sepa, y todos lo sepamos, pero al final del Evangelio de Juan, dice que don Juan nos dice que estas son algunas de las cosas que hizo nuestro Señor, y que si que son tantas que las que hizo y las que dijo, que si se escribieran todas no cabrían en el mundo. Bueno, así es. Por eso el Espíritu Santo tuvo que haber tenido una labor fuerte, ¿verdad? Para que inspiraba a los evangelistas y que no, de la gran cantidad de cosas que hizo y que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí, porque mientras los otros evangelios al principio nomás comienzan a hablar de la genealogía de Jesús, lo que hace es, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Sí, se comienza de un principio místico, es completamente muy... claro, nos lleva, o sea, como usted muy bien lo dice, los sinópticos nos ubican en el Jesús hombre, ¿verdad? En el que viene de una estirpe, ¿verdad? Ya sea por putativamente a través de José o genéticamente a través de María, que se supone que los dos son de la estirpe davídica, pero Juan nos lleva antes de la creación del mundo, cuando nos dice que el principio era el verbo, o sea, es insondable, insondable. Don Freddy. ¿Está por ahí, don Freddy? Sí, en el colegio, yo en el colegio católico, uno de los padres que tenía nos recomendaba comenzar a leer el nuevo evangelio por Juan, para motivarlo a uno de reconocer a Dios como Dios es amor, y Dios es como una persona, el Hijo de Dios que siempre ha existido, ¿me entiendes? O sea, reconocer el valor mesiánico. Claro, y después de quebrarse la cabeza con el lenguaje juánico, ya después leer las parábolas de los sinópticos es más sencillo. No digo que sea fácil, pero es más sencillo. Yo le iba a pedir a Freddy si nos hacía la oración de cierre, si está de acuerdo, Montielito. claro, por favor. Bueno, bueno, Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios eterno, que nos has hecho hijos tuyos por iniciativa tuya, y nos has dado la gracia a través de Jesucristo para ser tus hijos, y que realmente para al hombre llegar a Dios es imposible. Nadie se puede justificar ante Dios, y Dios ha derramado su gracia
y su amor en nosotros y su misericordia. Y no debemos despreciar esa salvación. Y parte de ese camino de salvación es entender el mensaje de Cristo para no ser ciegos, siguiendo ciegos, sino es ir a la fuente de las doctrinas y de los mensajes de Cristo, que es para lo que estamos en este curso, y que ustedes, tanto de hermanos, nos han ayudado en este camino ya hace más de un año, desde el curso de apologética que empezó aquí en Paz. Y les agradezco muchísimo, y Dios, como dices tú, Álvaro, gracias a Dios y al Espíritu Santo y a María Santísima que nos ha dado esta oportunidad. He pasado por cosas que me han hecho pasar por el COVID, estuve en el hospital, y en ese medio del ocio, Dios me hizo reflexionar mucho, y uno piensa realmente en lo que es la vida y lo que es la familia, lo que es el amor, y yo me agarré de María Santísima y me sacó adelante, y veo la vida muy diferente, y yo sé que todos podemos hacerlo, porque lo que estamos aquí aprendiendo es por gracia de Dios. Y deseamos un Ave María. Lo voy a rezar con la ejaculatoria de la llama del amor, que soy devoto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre y Madre nuestra, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, Gracias a todos. oración. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Y bendito sea Dios Gracias. que salió bien. Gracias a Dios. Así es, amén, Amén. hermano. Nosotros Sí, también. amén. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Alvarito. Hasta Chao, luego. buenas noches a todos. Luego, Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.